tumores de ovario, a cargo de una servidora, la doctora Kisairi Angenia Esteves, residente de segundo año de cirugía pediátrica. Debemos de saber que las neoplasias ováricas en pediatría son un grupo de tumores que se originan del ovario y sus anexos. Estas realmente se pueden presentar en cualquier década de vida. Son realmente poco frecuentes en pediatría, con una etiología totalmente desconocida en muchos casos. Pero se dice entonces que las lesiones benignas generalmente son secundarias a variaciones del proceso fisiológico normal en los niños y que estas cuando se presentan ya en los recién nacidos son como consecuencia del efecto hormonal materno. En pediatría, como les decía, predominan los tumores benignos funcionales, pero ya cuando se presentan los malignos, estos son de origen germinal. Debemos de saber que la mayoría de todas las masas que se presentan de ovario en pediatría, como les decía y les recalco esta parte, no son malignas, predominan las patologías benignas. En cuanto a la incidencia de estas, representan aproximadamente un 2% de todos los tipos de cáncer en las niñas. Con una frecuencia de un 60 a un 70%, surgen directamente del ovario. Se hizo un estudio por la Asociación de Registros Centrales del Cáncer en América Latina desde el año 1992 hasta el año 1997. Hasta la fecha, este es el estudio más grande que se ha documentado en pacientes con patología de ovario. Se hizo una recolección desde recién nacidos hasta mujeres ya adultas. Entonces, este estudio nos arrojó una serie de estadísticas porque debido a que no es una patología, los tumores de ovario, no son una patología tan frecuente en la edad pediátrica, no tenemos tanta información documentada. Pero ya este estudio en estos años ya pautados con esta magnitud de aproximadamente 1.6 millones de personas, es lo que ha servido a la literatura para hacer ciertos fundamentos. Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto que la presentación del cáncer de ovario principalmente se encuentra en la edad pediátrica. Se encuentra desde el nacimiento hasta los 19 años. Vemos que aproximadamente este estudio reveló que 2.6 casos es la frecuencia por año por cada 100,000 niñas menores de 15 años. En cuanto a la malignidad, es muy poco frecuente, sobre todo en niñas menores de 5 años de edad. La patología que predominó en este estudio y es la que predomina actualmente es la de los tumores de las células germinales en todos los grupos etarios, con una frecuencia de aproximadamente un 77.4% y un 61.7% de estos tumores se presentan en adolescentes en edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Actualmente, en comparaciones con años anteriores, la frecuencia del cáncer de ovario ha disminuido considerablemente en la edad pediátrica. Ahora, en esta parte de la presentación vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología. Como verán en el transcurso de la presentación, la epidemiología yo la he clasificado en varios segmentos. En esta parte vamos a hablar acerca de la epidemiología de los tumores ovarios, pero ya relacionada con los síndromes. Los tumores ováricos se presentan en diversos síndromes. Estos síndromes, los más comunes, predominan el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de Maffucci, síndromes dismórficos y síndrome de Chieti-Hayashi. Iniciando con el síndrome de Peutz-Jeghers, este es un síndrome poco común, se caracteriza por la presencia de pólipos a nivel intestinal. Este síndrome, cuando aparece en la edad pediátrica, está directamente relacionado con tumores ováricos de células granulosas.
También podemos ver que se relaciona con cistoadenomas de ovario y tumores del estroma por cordón sexuales. En cuanto al síndrome de Maffucci, este se caracteriza por el paciente presentar hemangiomas y encondromas. Este también está relacionado con tumores ováricos. En cuanto a los en cuanto a los síndromes dismórficos, específicamente donde haya alteraciones craneofaciales, alteraciones de la laringe y malformaciones digitales, está relacionado con tumores ováricos a nivel epitelial. En cuanto al síndrome de Chidia-Higashi, este se caracteriza por alteraciones oculocutáneas. Vemos también anormalía en la formación de los granulocitos. Este también está relacionado con patología ovárica. Esta parte de la epidemiología va relacionada a factores sociales relacionados con tumores ováricos en edad pediátrica. Entonces, la nuliparidad y el aumento de la educación juegan un papel muy importante en la aparición de estos. Es más común en mujeres nulíparas y vemos que en cuanto a esta parte que resulta un poco curiosa, aumento de la educación, y se preguntarán ustedes qué tiene que ver con patología ovárica. Y es que según los estudios, estos citan que las adolescentes que nunca se han sometido a métodos anticonceptivos, al uso de pastillas anticonceptivas, tienen un mayor riesgo de presentar tumor ovárico, pero sin embargo, la frecuencia de los tumores ováricos disminuye en las adolescentes que se han educado y utilizan un método anticonceptivo. Otro también factor relacionado a la parte de la educación es en las mujeres, esto ya sale un poco de la edad pediátrica, en las mujeres que se han sometido a una terapia de reemplazo hormonal, esto aumenta ligeramente el riesgo de patología ovárica. En cuanto a otros factores de riesgo ya que se presentan, es en cuanto a la exposición de drogas. Esto está relacionado con la patología ovárica. Vemos de igual manera en cuanto a las dietas, el consumo de carnes y lácteos es un factor que protector, podríamos decir, para la aparición de tumor ovárico. De igual manera, la obesidad aumenta la frecuencia de esta patología y el tabaquismo. Vemos que en niñas que tengan niñas y mujeres que tengan un gran consumo de suplementos con vitamina E, que consuman pescado, que tengan una buena actividad física, la frecuencia de tumores en el ovario es mínima en comparación con el tipo de población que no practica ningún deporte y su dieta presenta deficiencia en suplementos de vitamina E y de pescado. Otro punto a tocar cuando hablamos de la epidemiología es la parte de la predisposición genética. Aproximadamente el 5 y el 10% de las mujeres con cáncer de mama y cáncer de ovario tienen una predisposición genética a esta. Altos porcentajes de cáncer de mama hereditario y de ovario se deben principalmente a los genes supresores como son el BRCA1 y el BRCA2. Estos, por ejemplo, aproximadamente el 70% de los cánceres de ovario familiares son causados por mutaciones en lo que es el gen supresor BRCA1 y ya el 20% está relacionado con el gen supresor BRCA2. Estas mutaciones de estos genes se heredan directamente de forma en una herencia autosómica dominante. Si una mujer es portadora de una de estas mutaciones genéticas, tiene un alto riesgo de vida de desarrollar cáncer de ovario, tan alto como un 60%.
En cuanto a realizar ciertas pruebas genéticas en las adolescentes con el fin de detectar si son sensibles o no al cáncer de ovario, esto en las últimas literaturas leí que ha sido un motivo de controversia. ¿Por qué? Porque lo que se dice es con las adolescentes, independientemente de que un familiar haya sido diagnosticado, ya sea con cáncer de mama o cáncer de ovario, se recomienda entonces, hay algo que se llama la regla del inicio temprano. Esto quiere decir que lo que se recomienda para, podríamos decir, mayor tranquilidad mental de esta población adolescente es esperar hasta que cumplan con la edad donde se presenta mayormente el cáncer. Es decir, o sea, esperar a que tenga por lo menos 19 años de edad. En lo personal, este es un estudio que se ha hecho, pero también hay otros estudios que plantean que siempre y cuando se pueda someter al adolescente a hacer este cribado es lo que ellos recomiendan para, independientemente de todo, hacer un manejo más oportuno. En cuanto a la presentación clínica de los tumores ováricos, esta es variable. Y en cuanto a la clínica, no podemos distinguir un tumor benigno de un maligno. Porque la clínica es muy variada. Sí podemos sospechar de tumor de ovario con la aparición de dolor abdominal. Este es el síntoma más común. Principalmente este dolor puede ser de inicio agudo, pero podemos ver que este dolor se puede presentar también de una manera brusca, con un cuadro grave. Esto ya está más relacionado cuando exista una torsión del tumor en el ovario, o que haya una rotura o una hemorragia de este. Inclusive el cuadro clínico de la presentación de los tumores ováricos puede en algunos casos inclusive similar un proceso apendicular. Podemos ver también que los síntomas ya secundarios de la patología ovárica incluyen síntomas ya un poco más inespecíficos, como la presencia de una niña que curse con anorexia, con náuseas, con vómitos, urgencia y frecuencia urinaria, entre otros. Al examen físico, uno de los datos más fidedignos que podemos encontrar en alguno de los casos es una masa abdominal palpable. Realmente, este hallazgo se ha evidenciado que se puede detectar en más de la mitad de las pacientes que tengan tumores ováricos. Estos tumores tienen las características que son generalmente móvil y se pueden palpar por el borde de la pelvis. El examen vaginal realmente está reservado para adolescentes que sean sexualmente activas. Pero siempre destacando que la inspección vaginal es muy importante en todos los pacientes. Otra de las formas de hacer el diagnóstico y de la presentación de los tumores ováricos lo constituye un hallazgo casual al realizarle a las pacientes, ya sea una sonografía abdominal o una radiografía de abdomen. Por otra razón, y ya en este estudio entonces podemos hacer el diagnóstico y podemos ver ya la masa a nivel ovárica. En cuanto ya hablando específicamente del diagnóstico, existen ciertos marcadores tumorales que me van a orientar con este proceso. ¿Cuáles vamos a tener? Los más importantes, tenemos la alfa-fetoproteína, la hormona gonadotrópica corónica humana, la lactato deshidrogenasa y el marcador tumoral CA 125. Entonces, hablando brevemente un poco de cada uno de estos, iniciando con la alfa-fetoproteína, debemos de saber que esta se encuentra
principalmente en el saco vitelino en el proceso de embriogénesis. Entonces, las elevaciones de este marcador se producen cuando haya un tumor propiamente en esta área a nivel del saco vitelino. Pero hay que destacar que no solamente por una patología ovárica yo voy a tener un aumento de la alfa-fetoproteína, porque el paciente puede cursar perfectamente con un hepatoblastoma, con un carcinoma hepatocelular, inclusive hasta con un teratocarcinoma, y esto puede aumentar el valor de esta, o sea que no es un marcador específicamente de tumor ovárico. Ahora, en cuanto, y hay que tomar en cuenta también con la alfa-fetoproteína, que esta tiene un ligero, durante, o sea, en el nacimiento, en el recién nacido, podemos encontrar que existen valores aumentados de estas, pero que esto no es patológico. Ya en cuanto a la hormona gonadotrópica crónica humana, es muy importante recordar que esta es una glicoproteína que se produce por el sincitotrofoblasto de la placenta. Para hablar que está alterada y que estamos ante la presencia de un tumor ovárico, debo de encontrar elevaciones por mayor de 100 nanogramos por mililitro. Esta hablan, por ejemplo, de patología ovárica. En cuanto a la lactato deshidrogenasa, este es un marcador inespecífico que se distribuye ampliamente en los tejidos humanos y por lo tanto su valor es limitado al aplicarlo a la patología ovárica. Pero debo de tomar en cuenta que es útil porque un valor elevado de esto me pueden hablar de un recambio celular y me hablan entonces, valores aumentados, me hablan que el paciente no, o sea, esta parte, aclaro un poco, en cuanto al lactato deshidrogenasa, para hacer un diagnóstico, si me encuentro ante una patología benigna o maligna, no me puedo auxiliar completamente de este marcador porque es un poco inespecífico, pero sí lo puedo, se puede realizar en el paciente para hablar ante la presencia de que el paciente cursa con cualquier tipo de tumoración benigna. En cuanto al CA-125, este es el mejor, este es actualmente, es uno de los marcadores más específicos para hablar de cáncer epitelial del ovario. Es muy importante que su valor aumenta y es más sensible en los primeros estadios de la enfermedad. Pero no solamente por patología ovárica vamos a encontrar un aumento de este, porque pueden existir, por ejemplo, otros tumores que no sean ováricos donde podremos encontrar, o sea, me refiero, podemos estar ante la presencia de un aumento de en niñas que sean premenopáusicas, y esto no me habla realmente de que la paciente curse con una patología maligna ovárica. En cuanto a las técnicas de imagen, en Estados Unidos, el gold estándar y a nivel mundial podríamos hablar para hacer el diagnóstico en las primeras fases y la primera herramienta para diagnosticar los tumores de ovario lo constituye la ecografía. Vemos que es importante al realizar este estudio que haya una adecuada distensión de la vejiga urinaria. Esto es muy importante para desplazar las asas intestinales que están más cerca de la pelvis y para garantizar una transmisión adecuada de la onda de sonido a través de los ovarios. En las niñas menores de 8 años, cuando se realiza la sonografía, vamos a ver que en estas los ovarios son estructuras ovoides, sólidas, con una estructura homogénea, ecogénica. Pero ya este aspecto después de la pubertad cambia un poco y podemos encontrar ya que estas gónadas van a sufrir un cambio y se van a tornar un poco más quísticas.
En cuanto a la tomografía computarizada y la resonancia magnética, su importancia radica en cuanto a delimitar específicamente dónde se encuentra el tumor y para poder hablar un poco más acerca de su contenido. En cuanto a la resonancia magnética, lo más importante de recalcar con esta es para obtener imágenes de lesiones pélvicas, porque esta no se ve influida por la presencia de una gran cantidad de grasa subcutánea y ofrece una excelente resolución para el contraste de los tejidos blandos. Esta técnica es especialmente valiosa para determinar si una masa es de ovario o de útero en cuanto a su origen y la caracterización de la misma. La resonancia magnética por sí sola alcanza una precisión de un 91% en el diagnóstico de tumores ováricos. La única contraindicación, no podríamos decir contraindicación, sino lo único un poco incómodo de utilizar esta en las pacientes pediátricas es que es importante la sedación de los niños para realizar un buen estudio. Entonces, esta imagen que ven a su derecha es una paciente actualmente que está en estudio en el centro hospitalario donde nosotros estamos rotando. Corresponde a una paciente femenina de 2 años de edad que cursa con una masa pélvica. Esta masa realmente tiene una evolución la madre la ha notado desde hace ya 7, 8 meses, pero no la había llevado a evaluar a la paciente, ya que consideraba que era que la paciente tenía íbamos a decir, o sea, que esa masa, ese tamaño era normal en la paciente, pero que a medida que fue aumentando, ella la decide llevar al centro hospitalario. Entonces, como podemos ver a esta paciente, que es la paciente que estamos siguiendo, se le indicó una resonancia magnética y actualmente estamos esperando el resultado de esta para poder trazarnos ya un plan quirúrgico. En cuanto a la estadificación de lo que constituye el tumor de ovárico, estos son los estadios internacionales que han sido planteados por la Federación Internacional de Ginecología, donde vamos a ver que vamos a tener una clasificación de 4 grupos para hablar acerca del tumor ovárico. Cada una de estos se subdivide. Déjame mover un poco esta parte aquí. Solamente le voy a hablar de los grandes estadios porque es un poco extensa. En el estadio 1 vamos a tener un tumor que es solamente limitado a los ovarios. Vemos ya cómo esta parte, la clasificación en sí va a variar. Si, por ejemplo, se encuentra en la presencia de una trompa y si está limitado pero sin ascitis. Vemos, por ejemplo, en el grupo número 2 es cuando el tumor afecta a uno o ambos ovarios con extensión a órganos o estructuras del piso de la pelvis. En cuanto al estadio número 3, vamos a tener un tumor en ambos ovarios o trompas con implantes fuera de la pelvis y o en los ganglios linfáticos retroperitoneales, pélvicos o paraórticos. Y ya por último, en el estadio 4, esto me habla ya de la presencia de metástasis a distancia. Incluye derrame pleural, parénquima hepático de vaso, ganglios inguinales o extraabdominales, invasión transmural de intestino. Y aquí vemos cómo se clasifican los demás. Cabe destacar que realmente en la edad pediátrica, en casi todas las patologías se hace un diagnóstico en los primeros estadios, sobre todo en el estadio 1A, podríamos decir la gracia que se logra hacer más de la mitad de los diagnósticos de los tumores ováricos en los estadios tempranos. Ahora, en cuanto a la parte que corresponde al tratamiento, vamos a hablar ahora acerca un poco
de ciertas patologías específicas de los tumores ováricos. En esta parte vamos a hablar acerca de los tumores de ovario que son no neoplásicos. Vamos a iniciar con los quistes foliculares. Los quistes foliculares regularmente son neoplasias que son no neoplásicos. Estos son mayormente, son benignos, generalmente la paciente cursa totalmente asintomática. Realmente el tratamiento quirúrgico rara vez está indicado en estos pacientes. Es importante también recalcar que los quistes más grandes, que tienen más de 5 centímetros, son los que tienen un mayor riesgo de torsión. Estos también presentan una sintomatología, vamos a decir, un poco más brusca cuando se perforan y cuando se rompen o se tuercen. Siempre se indica la laparotomía exploratoria o una laparoscopía como abordaje, solamente está indicada en los casos que existan ya, como les decía, quiste mayor de 5 centímetros o quistes que no hayan resolutado y que aumenten de tamaño en un periodo de 2 a 3 meses. En cuanto a los quistes de cuerpo lúteo, estos principalmente se presentan básicamente en las adolescentes que están ovulando de forma activa. Tienen un aspecto macroscópico, a menudo de color amarillo brillante. Cuando se presentan, pueden cursar con un dolor pélvico agudo. Y esto es más si se rompen o se someten a torsión. En estos casos, entonces, cuando exista una torsión ovárica, es cuando está indicada ya el abordaje quirúrgico, porque también se destaca que estos quistes con tratamiento mejoran significativamente su tamaño. En cuanto a los quistes parováricos, estos suelen ser pequeños y raramente producen síntomas. Estos quistes no es que surgen directamente del ovario, pero debido a la proximidad que tienen con la gónada, se engloban dentro de las patologías ováricas. Realmente estos se encuentran en las hojas del mesosalpinx. Es un poco difícil hacer el diagnóstico de quiste folicular y quiste paraovárico, porque realmente cuando se hace la laparotomía a la vista macroscópica tienen el mismo aspecto. El tratamiento quirúrgico solamente se presenta, como les decía, en casos anteriores, cuando estos quistes tienen un tamaño mayor de 5 centímetros y han presentado una patología y han presentado un cuadro clínico caracterizado por torsión ovárica. Ya en cuanto a la endometriosis, como definición, debemos saber que es un trastorno en el cual las glándulas endometriales y estromas se implantan en las superficies peritoneales, de sitios extrauterinos. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen que pueden observar cómo hay implantes endometriósicos fuera ya de lo que es el útero. Vemos, por ejemplo, en ovario y en ligamentos cómo hay endometriosis. Esta patología es poco frecuente, muy poco frecuente en niños y adolescentes. Solamente se presenta cuando exista una anomalía obstructiva mulleriana. Vamos a ver que el aspecto de son básicamente, tiene un aspecto de unos quistes de un color oscuro, con un color marrón rojizo y con un tamaño de aproximadamente 0.7 pulgadas a 8. Hay varios tratamientos quirúrgicos para la endometriosis,
Básicamente lo que se puede hacer es se realiza la ablación, el drenaje y lo más importante es hacer una eliminación completa de estos. En cuanto a los tumores de ovario neoplásicos, estos básicamente se originan a partir de estas líneas. Vamos a ver, a partir de lo que es el epitelio germinal que cubre la cresta urogenital, a partir de los elementos del estroma subyacentes de la cresta urogenital o a partir de lo que son las células germinales que surgen desde el saco vitelino. Dentro de estos vamos a encontrar los tumores del estroma, que realmente los constituyen los tumores serosos o mucinosos, donde el 20% de estos tumores son bilaterales y muy pocos son malignos. Ya los tumores mucinosos son los que se presentan de manera más unilateral y el 10% de estos son malignos. El marcador CA125 es muy importante para hacer lo que es el diagnóstico de los tumores ováricos epiteliales. Pero, por ejemplo, como les planteaba anteriormente, podemos ver que se puede encontrar aumentado en pacientes que sean premenopáusicas. En cuanto a los tumores del estroma del cordón sexual, estos surgen a partir de células madres mesenquimales no comprometidas que se encuentran justo por debajo de la superficie del epitelio de la cresta urogenital. Los tumores del estroma del cordón sexual de ovario son un grupo heterogéneo de tumores poco frecuentes que se derivan de las células gonadales no germinativas. Representan un 5,7 a un 17% de los tumores malignos en la serie de los tumores ovario de las niñas. El hallazgo para hacer el hallazgo al examen físico para hacer el diagnóstico, sospechar en esta patología en la población pediátrica lo constituye la presencia de una pubertad precoz. Podemos encontrar niñas con un aumento significativo de las mamas, por ejemplo, y otras irregularidades menstruales. En cuanto a los tumores de las células de Sertoli-Leydig, estos representan menos del 0,5% de todos los tumores de ovario. Son patologías totalmente infrecuentes. Un tercio de estos casos ocurren en pacientes menores de 20 años. Estos tumores son casi siempre unilateral y se puede hacer su diagnóstico temprano, ya sea en el estadio 1A. El tratamiento quirúrgico de esta patología debe ser conservador para los pacientes que tengan una enfermedad en un estadio bajo. Es muy importante siempre preservar todo lo que se pueda de tejido ovárico al momento de realizar la exéresis del tumor. Se ha visto también que pacientes que sean sometidas a anticonceptivos orales y que también de igual manera tengan quimioterapia, tienen un buen pronóstico. En cuanto a los tumores de las células germinales, estas básicamente se encuentran, podemos ver que las células germinales se pueden encontrar ya sea en el cerebro, en el mediastino, en el retroperitoneo, en el área sacrococcígena, en el ovario y en el testículo. Entonces, cuando se presentan en el ovario, estos constituyen el 30% de todos los tumores de las células germinales en las niñas. También hay que destacar que la cirugía es un tratamiento adecuado de la enfermedad en los estadios iniciales, realizando una exéresis del tumor. Ya una patología un poco más conocida por nosotros
lo constituyen los teratomas. Estos son un grupo de neoplasias compuestas de elementos de tejido que son extrañas al órgano o el sitio anatómico en el cual se encuentran. En la edad pediátrica son mayormente benignos, con una consistencia realmente predominantemente quística, donde lo más importante para hacer, una de las herramientas más importantes para hacer el diagnóstico la constituye la resonancia magnética. Esto es básicamente para definir los componentes del tejido de la misma y también para trazar lo que es el plan quirúrgico. Es muy importante siempre que el abordaje, cuando se realice la cirugía, siempre conservar todo lo que se pueda de tejido ovárico cuando se hace la resección del mismo. En cuanto a los tumores misceláneos, estos son tumores muy agresivos, son realmente poco frecuentes en la edad pediátrica. Se encuentran en pacientes mayormente de 9 a 44 años de edad, con una edad media de 23 años. Mayormente son todos unilaterales, aunque solo el 40% de estos se detecta en una etapa temprana, en un estadio 1A. La clínica que nos puede orientar un poco, vamos a encontrar pacientes que van a cursar con ciertas molestias de la pelvis, pero no específicas. Dentro de los tumores misceláneos se destacan los sarcomas del estroma y sarcomas del estroma endometrial. Cuando estos aparecen, es importante, hay que hacer una resección quirúrgica un poco agresiva, con una histerectomía total y una salpingo-oforectomía bilateral. Esto ha sido mi presentación. Los dejo con la frase que dice: nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces. Muchas gracias. Buenas noches. Nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces. Esperamos que al momento de hacer un diagnóstico realmente estemos pensando